52. Utbah ibn Ghazwan, que Dios esté complacido con él. Umar ibn al-Khattab, el califa del Estado Islámico, en su época de rápida expansión, solía acostarse inmediatamente después de la oración de Isha. Necesitaba descansar y estar fresco para su gira nocturna de inspección de la ciudad, que a menudo realizaba de incógnito. Esta vez, sin embargo, antes de que se durmiese, llegó un correo venido de las regiones fronterizas del Estado para informarle de que las tropas persas que se enfrentaban a los musulmanes estaban siendo muy difíciles de vencer. Conseguían una y otra vez refuerzos y suministros de muchos lugares para asistir a sus tropas cuando estaban a punto de ser derrotadas. La carta pedía a Umar que enviase urgentemente refuerzos y en particular decía: la ciudad de Al-Ubulla debe considerarse como una de las fuentes principales de hombres y suministros a las tropas persas que están siendo atacadas. Umar decidió enviar un ejército para que tomase la ciudad de Al-Ubulla y cortar así esta fuente de suministros a los ejércitos persas. Su mayor problema era que contaba con muy pocos hombres en la ciudad. La razón de esto era que los hombres jóvenes y adultos y hasta muchos hombres ancianos habían salido de campaña fisabilillah, por la causa de Dios, hacia muchos lugares. En estas circunstancias decidió seguir una estrategia que conocía y cuya efectividad estaba bien demostrada. Esto es, movilizar un pequeño ejército y ponerlo bajo el mando de un jefe militar fuerte y hábil. Consideró detenidamente, uno tras otros, los nombres de los individuos con los que aún contaba, a fin de encontrar al jefe más adecuado. Finalmente exclamó: «Ya lo he encontrado. Sí, lo he encontrado». Luego volvió a acostarse. La persona que había escogido era un conocido muyahid que había combatido en Badr, Uhud, Al-Yandak y en otras batallas. Había luchado también en las terribles batallas de Yamamá y había salido indemne. Había sido en realidad uno de los primeros conversos del Islam. Había formado parte de la primera emigración a Abisinia, pero había regresado para quedarse en Meca junto al profeta. Luego hizo la hégira a Medina. Este alto e imponente compañero del profeta era famoso por su extraordinaria habilidad en el uso de lanzas y flechas. Al llegar la mañana, Umar llamó a sus ayudantes y les dijo: «Avisad a Utbah ibn Ghazwan y que venga a verme». Umar consiguió movilizar un ejército de apenas 300 hombres y le dio el mando a Utbah, prometiéndole que le mandaría refuerzos tan pronto como pudiera. Cuando el ejército estuvo formado para partir, Umar ibn al-Faruq estaba allí para despedirlo y dar instrucciones a su jefe, Utbah. Le dijo: «Utbah, te envío a la región de Al-Ubulla. Es una de las principales fortalezas del enemigo y pido a Dios que te ayude a conquistarla. Cuando llegues a la ciudad, invita a sus habitantes a la adoración de Dios. Si responden positivamente, acéptales como musulmanes. Si rehúsan, toma de ellos el jizya. Si rehúsan pagar el jizya, combáteles. Y sé consciente de Dios, oh Utbah, al cumplir con tus obligaciones. Cuídate de no ser arrogante, porque eso te llevaría a la corrupción. Recuerda que fuiste compañero del enviado de Dios. Dios le bendiga y le dé paz. Dios te honró por medio de él cuando antes eras insignificante. Te dio fortaleza cuando antes eras débil. Has llegado a convertirte en un jefe militar con autoridad y que debe ser obedecido. ¡Qué gran bendición si esto no te vuelve vanidoso y te arrastra al Yahanam! Que Dios nos proteja a ti y a mí de eso». Tras este riguroso consejo y esta oración, Utbah y su ejército partieron. Varias mujeres formaban parte del ejército, entre ellas su esposa y las esposas y hermanas de otros hombres. Finalmente llegaron a un lugar llamado Kasbah por la abundancia de juncos de Anea que allí crecían. En ese momento, el ejército sufría un hambre atroz. No tenían nada que comer. Cuando el hambre los atenazaba, Utbah ordenó a algunos hombres que salieran por el campo en busca de comida.
Uno de los hombres nos cuenta la historia de su búsqueda de alimentos. Mientras buscábamos algo de comer, entramos en unos matorrales y he aquí que nos encontramos dos grandes cestos. En uno había dátiles y en el otro unos pequeños granos de cáscara amarilla. Nos llevamos los cestos y el grano a rastras y dijimos: «Esto es veneno que el enemigo ha dejado para nosotros. No lo toquéis». Tomamos pues los dátiles y empezamos a comerlos. Mientras comíamos los dátiles, un caballo que se había soltado se acercó al cesto de grano y se puso a comer. Por Dios que pensamos en matarlo enseguida antes de que muriese envenenado y así aprovechar su carne, pero su dueño vino y nos dijo: «Dejadlo, lo cuidaré durante la noche y si siento que está a punto de morir, lo sacrificaré». A la mañana siguiente, el caballo seguía perfectamente sano y sin señales de envenenamiento. Mi hermana dijo entonces: «Yají, oí decir una vez a mi padre: el veneno no daña en la comida si ésta se pone al fuego y se cocina bien». Entonces cogimos algo de grano, lo echamos en una olla y la pusimos al fuego. Pasado un rato, mi hermana nos llamó: «Venid a ver cómo se ha vuelto rojo y la cascarilla se ha desprendido y han salido unos granos blancos». Pusimos los granos blancos en un cuenco grande y Utbah nos dijo: «Mencionad el nombre de Dios sobre ello y comed». Comimos de ello y lo encontramos muy bueno y delicioso. Luego supimos que aquel grano se llamaba arroz. El ejército de Utbah se dirigió después a la ciudad fortificada de Al-Bulla, situada a orillas del río Éufrates. Los persas utilizaban Al-Bulla como un gran depósito de armas. Había varias fortalezas en la ciudad de las que sobresalían sus torres. Estas eran usadas como puestos de observación para detectar cualquier movimiento hostil fuera de la ciudad. La ciudad parecía inexpugnable. ¿Qué probabilidades tenía Utbah de tomarla con un ejército tan pequeño, armado solo con lanzas y espadas? Un asalto directo era evidentemente inútil, así que Utbah tuvo que recurrir a una estratagema. Utbah hizo preparar banderas que fueron colocadas sobre las astas de lanzas. Se las entregó a las mujeres y les ordenó que marcharan detrás del ejército. Sus instrucciones a ellas fueron: «Cuando nos acerquemos a la ciudad, levantad el polvo detrás de nosotros de forma que todo el aire se llene de él». Mientras se acercaban a Al-Bulla, un destacamento persa salió a enfrentarse con ellos. Viendo que los musulmanes avanzaban decididos, con las banderas ondeando detrás de ellos y todo el polvo que estaba siendo agitado y que llenaba el aire, pensaron que los que iban delante de las banderas eran simplemente la vanguardia del ejército atacante, un ejército fuerte y numeroso. Pensaron que no podrían enfrentarse a semejante enemigo. Entonces se acobardaron y decidieron evacuar la ciudad, recogiendo solo aquellos objetos de más valor que podían llevarse. Se precipitaron hacia los botes anclados en el río y abandonaron su ciudad fortaleza. Utbah entró en la ciudad sin perder uno solo de sus hombres. Desde esta base se dedicó a someter al control de los musulmanes las ciudades y pueblos de sus alrededores. Cuando se extendió la noticia de los éxitos de Utbah y de la riqueza de las tierras que había ocupado, mucha gente acudió a la región en busca de riqueza y bienestar. Utbah descubrió que muchos musulmanes se inclinaban ahora a una vida cómoda y adoptaban las costumbres y formas de la vida de la región, y esto debilitaba su voluntad de seguir luchando. Escribió entonces a Umar ibn al-Khattab pidiéndole permiso para construir una ciudadela militar en Basora. Describió la localización que había elegido para la ciudad y Umar dio su consentimiento. Basora quedaba medio camino entre el desierto y los puertos del Golfo Pérsico, y usando este lugar como base se enviaban expediciones hacia el este. La posición de esta ciudad fue escogida buscando la máxima efectividad militar, no simplemente para albergar un ejército de ocupación. El propio Utbah planificó la ciudad y construyó su primera gran mezquita, que era un recinto sencillo, cubierto con un tejado en un extremo y que servía para realizar grandes asambleas. Desde la mezquita,
Utbah y sus hombres partían a sus expediciones militares. Estos hombres con el tiempo fueron asentándose en la región y construyendo casas. El propio Utbah, sin embargo, no se construyó una casa, sino que siguió viviendo en una tienda de campaña. Había visto con frecuencia cómo la preocupación por los bienes materiales hacía que mucha gente se olvidara de sí mismos y de su verdadero propósito en la vida. Había visto a mucha gente que hasta hacía poco no conocían otra comida más lujosa que el arroz hervido con cascarilla acostumbrarse a la sofisticada repostería persa, como el fasludani y el lausinai, hechos de harina refinada, mantequilla, miel y diversos frutos secos, hasta el punto que ansiar estas cosas. Utbah temía que su din se viera afectado por su dunya y se preocupaba del más allá. Congregó entonces a los hombres en la mezquita de Basora y les habló así: «Oh gentes, dunya llegará a su fin y seréis llevados a una morada que no desaparecerá ni acabará. Id a ella con vuestras mejores acciones. Miro hacia atrás y me veo entre los primeros musulmanes con el enviado de Dios. Dios le bendiga y le dé paz. Carecíamos de comida fuera de las hojas de los árboles y nuestros labios se infectaban. Un día encontré un burda, lo partí en dos y le di la otra mitad a Said ibn Abi Waqqas. Yo me hice un izar con mi mitad y él hizo lo mismo con su trozo. Y aquí hemos llegado. Cada uno de nosotros es emir de una de las ciudades militares. Pido a Dios que me proteja de volverme grande a mis ojos y pequeño ante Dios». Con estas palabras, Utbah nombró a alguien para sustituirle en su puesto y se despidió de la gente de Basora. Era el tiempo de la peregrinación y partió para realizar el Hajj. Luego fue a Medina y pidió a Umar que le revelase de la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Umar se negó. No podía permitirse prescindir de un gobernador tan excelente como Utbah, y le dijo: «¿Pones tu cargo y tus responsabilidades sobre mi cuello y luego me abandonas a mi suerte? No, por Dios, no te relevaré de tu puesto». Así pues, Umar consiguió disuadirle y le ordenó que regresara a Basora. Utbah sabía que debía obedecer al emir al-Mu'minin, pero lo hizo con el corazón lleno de pesar. Montó en su camello y por el camino rezaba: «Oh Señor, no me envíes de vuelta a Basora. Oh Señor, no me envíes de vuelta a Basora». Aún no se había alejado mucho de Medina cuando su camello tropezó. Utbah cayó al suelo y las heridas que le provocó la caída resultaron fatales. Que Dios esté complacido con él.